Buenas tardes, mi nombre es Félix Morales Montiel. Acá tienen mi email, que es sicfelixmorales@gmail.com, y si buscan en cualquiera de estas redes sociales también quizás me puedan encontrar. Normalmente estoy como sic, por eso lo puse en el nombre, que es un poco ridículo, pero bueno. La idea de hoy es trabajar dos cosas sobre todo. Uno, hacer un breve repaso o una especie de resumen de la diferencia entre intervalo y holofrase, y después meternos más con una de esas dos, que sería la parte de la holofrase. Sobre todo, dentro de la parte de la holofrase, la psicosis. ¿Okay? En realidad, en el título hay muchas cosas muy divertidas, muy increíbles, que no vamos a tratar hoy. Lo siento. Es una decepción tanto para ustedes como para mí, porque me hubiera encantado hablar del cross-cup, del agujero, de muchas otras cosas que simplemente no vamos a trabajar hoy porque, ¿perdón? No había tiempo. No había tiempo, nunca hay tiempo. Eso no es algo que varía demasiado, es decir, puedes dar una clase completa sobre una linecita de Lacan, una clase completa de 2 horas sobre una linecita de Lacan. Pero sí, digamos, ya el cross-cup es mucho, porque hay que suponer algo de topología, hay que suponer algo de otras cosas que no quiero suponer. Y entonces lo que sí quiero, digamos, prometerles que hoy vamos a trabajar son esas dos cosas. Son intervalo y holofrase por un lado, y en realidad por el mismo lado, dentro de la holofrase, la psicosis. Vamos a dar unos lineamientos muy principales sobre el esquema I, que es el esquema que corresponde a la psicosis. No sé si ustedes saben, y de hecho en general, porque sé que hay un público bastante variado, bastante mixto, si hay alguna referencia que ustedes ven que yo estoy dando que no entienden, como a veces pasa en las películas, que hay una escena como que enfocándose mucho en algo y ustedes dicen, estoy seguro que esto está referenciando a otra película que yo nunca vi, pero ¿sabes que es una referencia? Si ustedes saben que es una referencia, pero yo no la estoy dando y ustedes simplemente no la saben, por favor díganme y explicitamos la referencia. En este caso particular vamos a hablar de 3 esquemas, el esquema Z, el esquema I y el esquema R. El esquema Z lo llaman esquema Z porque es una Z. Ok, gracias. Ok, entonces como decía, tenemos 3 esquemas, acá no los voy a escribir completamente, los escribí simplificadamente, después obviamente voy a tener que decir cuál fue la simplificación que hice, ¿okay? Porque así no los van a encontrar de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, que otra manera de traducirlo sería de una pregunta preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, porque question en francés significa tanto cuestión como pregunta. En realidad en español más o menos que también, o sea, una cuestión también tiene el significado de pregunta, pero nosotros normalmente no lo escuchamos así, entonces yo prefiero explicitarlo.
En fin, de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis van a haber esquemas parecidos a estos. Como les dije, no son estos mismos esquemas, sino que son esquemas parecidos. Los estoy simplificando porque esto es lo que me interesa presentar de esos tres. Disculpa, no usar el teléfono acá adentro, ¿no? ¿Podés no usar el teléfono acá adentro? Porque está grabando la clase, ¿no? Sí, sí, gracias. Entonces, tenemos estos tres esquemas. En realidad nos vamos a enfocar sobre todo sobre el esquema I, porque la clase sobre todo es sobre la psicosis. Y eso y la diferencia entre intervalo y holofrase. ¿Tienen alguna pregunta en particular que les haya quedado de la última clase? No les quiero decir de las últimas tres clases, sé que esta es la cuarta, pero no quiero ir tan atrás. Quiero solo ir hasta la última. ¿Tienen alguna pregunta sobre la última clase? Sí. Es un pedido, como si se puede explicitar bien cuál sería la diferencia radical, o sea, como un cuadro de qué sería el intervalo y qué sería la holofrase. Ok. Cuadro no voy a hacer, lamentablemente. Es otra cosa que me hubiera encantado hacer, pero no era esa la clase que me tocaba y no lo tengo preparado, lo siento. Básicamente la diferencia más grande es que en una hay un intervalo entre los significantes, es decir, entre S1 y S2 hay un intervalo, y en el otro, en el de holofrase, no hay ese intervalo, sino que hay más bien una holofrase, es decir, que se hace uno, digamos, es como un pegoste. Esto es una diferencia muy pequeña, pero tiene consecuencias grandísimas. Como cualquier sistema que ustedes le cambien uno de los fundamentos, uno de los axiomas, si se hace un pequeño cambio en eso, se cambia absolutamente todo lo otro. Especialmente cuando tenemos un sistema covariante, es decir, que cualquier elemento que yo cambie produce efectos sobre todos los otros. Hay sistemas que no son covariantes, ¿verdad? Hay sistemas donde quitas uno y pones otro y te da básicamente lo mismo. Pero hay sistemas donde eso sí es mucho más significativo. Esos sistemas son los sistemas covariantes, donde cualquier variación de uno tiene el digamos, la compañía de los cambios de los otros elementos. Entonces, hola. Teniendo estos dos tipos, teniendo este cambio pequeño es muy significativo. Que es, digamos, va a ser el cambio más grande que vamos a ver acá. Porque saben que en el esquema R es el esquema de la neurosis. Y el esquema I, en realidad es el esquema de la psicosis de Schreber. No me interesa meterme en eso, al menos que ustedes me lo pidan después, capaz pueda hacer algo que terminemos hablando al final de la clase, pero para decirlo rápidamente, a mí me parece que si estamos hablando de un esquema, lo que pasa con el esquema I es que tiene un montón de palabritas acá que describen cosas específicas del caso Schreber. Como por ejemplo el empuje a la mujer. El famoso empuje a la mujer es importante dentro de la psicosis de Schreber. O sea, no es algo universal para todas las psicosis, ni tiene que ver con que a una persona se le parta la muñeca cuando está hablando. O sea, sí, eso no. Sí. No, la pregunta era más allá de esas especificaciones que tiene ese esquema en la cuestión preliminar, si se puede aplicar en general a la psicosis, más allá de esta salida del empuje a la mujer, que es para el caso de Schreber. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que, porque acá, digamos, acá entramos en los ir más allá de Lacan o quedarnos con Lacan. De hecho, no sé si han leído de una cuestión preliminar. De una cuestión preliminar, los subtítulos que tiene son brillantes. Porque dice más allá de Freud, antes de Freud, con Freud, después viene más allá de Freud, creo, ¿no? No recuerdo bien, pero hay uno que es más allá de Freud que básicamente dice esto fue lo que hicieron los post-freudianos después de Lacan, después de Freud que la pifiaron totalmente.
¿sí? Ese es el ir más allá de Freud. Pero después está el con Freud, que es el que propone Lacan, y donde Lacan propone justamente esto, creo que lo propone. En fin, lo que yo quiero decir es que sí, si le quitamos todas esas particularidades que hacen específicamente un caso de psicosis, entonces a mi gusto, no sé, en mis investigaciones, a mí me parece que sí da para la psicosis. ¿Qué iba a decir? Entonces, saben que acá está psicosis y en realidad psicosis no es equivalente a holofrase, ni neurosis es equivalente a intervalo, que es una cosa muy importante. De hecho, me parece que quizás una de las ganancias más grandes que tenemos con pensar en términos de intervalo y de holofrase. ¿Pueden bajar de volumen ese celular, por favor? Pero no... Bueno, lo podemos apagar también. Acá en intervalo tenemos más opciones que no son nada más neurosis, como también tenemos fobia, tenemos perversión. Y acá en psicosis, claro, en la holofrase va más allá de la psicosis, para incluir la debilidad mental, la locura. El fenómeno psicosomático también incluye... Sí, muy bien, y el fenómeno psicosomático. Y creo que otros, pero eso no es particularmente lo que me interesa a mí hoy, sino establecer una diferencia, digamos, a partir de lo que pudiera ser un funcionamiento muy diferente, que eso básicamente es lo que me interesa establecer. Cómo hay diferencias muy importantes, significativas, donde cambia la lógica del caso completamente, a partir de algo mínimo, como puede ser que efectivamente los significantes estén, digamos, empegostados o tengan un intervalo entre ellos. Entonces, en ese sentido, digamos que este pegoste sería la holofrase, mientras que esta especie de circulación, dialéctica, estructura, diferencia posible entre los significantes sería el intervalo. Entonces acá pudiéramos decir un tipo de holofrase lo puse al revés. Gracias. Entonces digamos que tenemos diferentes niveles. Tenemos el nivel de la estructura, tenemos el nivel intervalo holofrase, tenemos el nivel neurosis, psicosis, fobia, perversión, fenómeno psicosomático, debilidad mental, etc. Y después tenemos el caso. ¿Sí? Cosa que me parece que no podemos olvidar. Pero acá es donde viene un poco tu pregunta, es si el caso, como la pregunta que siempre se hace, si digamos, este tipo de diagnóstico da para cubrir la inmensa diversidad de los casos. Ya vi a alguien diciendo que no. Sí. Vemos. Claro, eso por un lado, veremos. Como, no sé si se han puesto a ver la proliferación de no hay universales, no hay absolutos, etcétera, pero... Haciendo todo singular, todo diferente, cada uno. Claro, pero ojo, ¿cuántas veces dijiste todo? Estructura, claro. Pero ¿cuántas veces dijiste todo, sí? O sea, ¿cómo podemos pregonar que no se trata de ningún tipo de universalidad, de absoluto, de generalización, etcétera? Que todo eso está mal, son palabras malas dentro del psicoanálisis, y después decir, bueno, pero todos los casos son diferentes. Sí, entienden la contradicción. Es como Barney, cuando nos dice que todos somos especiales, pero si todos somos especiales, entonces...
yo tengo la hipótesis también, porque es algo, digamos, a verificar, que en realidad los casos no son tan diferentes uno del otro. No somos tan diferentes, no nosotros, los casos, porque hay que hacer la diferencia. ¿Eso lo hicieron, la diferencia entre persona y caso? Tomaré eso como un no. Está bien, nosotros tenemos un paciente y nosotros estamos así sentados, o como sea que se sienten, siendo analistas, que obviamente es diferente a cómo están sentados ahora. Entonces ustedes están sentados y el paciente también está sentado o acostado, etc. Y ahí lo que hay dos personas, obviamente, y un consultorio puede ser. Están las dos personas y lo que quiero enfatizar es que el caso no es esa otra persona que está sentada o acostada o reclinada ahí, sino que el caso más bien es algo que se construye entre las dos personas y que incluye, por ejemplo, los dichos del paciente, sí, pero también los dichos del terapeuta y también la teoría que maneja el terapeuta y la teoría que maneja el paciente. También las cosas importantes que le han pasado en la vida al paciente y lo que trae análisis, ¿sí? También implica los cambios que se han dado en el análisis. Puede implicar incluso la gripe que tiene el paciente hoy, ¿no? En ese sentido, y por ejemplo los sueños del papá, ¿sí? Esto se ve muy fácilmente en los historiales freudianos que no son del paciente. O sea, está bien, son como cosas que medio pasaron alrededor del paciente, pero no son sobre el paciente en sí. O sea, me parece que hay cosas mucho más interesantes que le pasan por ejemplo, para tomar el caso del hombre de las ratas, que le pasan al papá del hombre de las ratas y a la persona que torturan efectivamente en el hombre de las ratas. El hombre de las ratas es un historial freudiano y es un paciente, o digamos los dichos alrededor de un paciente que escucha que alguien lo está torturando, entonces tienes una fantasía con respecto a eso y además tiene todo un problema, el padre tuvo todo un problema donde tuvo que casarse con alguien que no se quería casar. Entonces todo esto está también inmiscuido en el caso del hombre de las ratas. Es imposible disociar todo ese tema del matrimonio del padre del caso del hombre de las ratas, pero eso nada tiene que ver con el hombre de las ratas que está ahí sentado. Bueno, toda esa lógica, todos esos movimientos que se dan en el análisis, me parece que son las... ¿Perdón? Constituyen el caso. Claro, que constituyen el caso, que dan por dónde se puede ir en el caso y por dónde no. Para eso sirven estas diferentes lógicas. Para que nosotros no lleguemos a pensar que con solo una lógica se resuelven todos los casos. Me parece que puede incluso ser lo peor que nosotros podamos llegar a hacer. Que lleguemos con nuestro complejito de Edipo, nuestro goce o nuestro significante o lo que sea y pensemos que todos los casos se pueden resolver con eso que nosotros llevamos en nuestra lonchera. Porque saben que efectivamente este dicho de cuando tienen un martillo todos los problemas parecen un clavo, con nosotros que no tenemos demasiados fundamentos para nuestra práctica, termina siendo más aún así. Y en ese sentido tenemos que tener más cuidado aún para poder establecer lo que serían buenas diferencias. Digo esto porque me parece que hay buenas diferencias y hay malas diferencias, obviamente. Por ejemplo, me parece el color de pelo del paciente una mala diferencia, ¿sí? Y se ríen, pero hay gente que no lo piensa con el color de pelo, pero sí con el color de piel, ¿sí? Porque obviamente los que son más negritos y los que vienen de Venezuela tienen menos tela, menos recursos. Claro, tienen menos recursos que los blanquitos que sí vinieron de Italia. Entonces, ojo con las diferencias y las similitudes que efectivamente hagan con los pacientes. Porque una diferencia muy común para hacer es la diferencia a partir del individuo. ¿Sí? Porque sí, obviamente, la primera vez que uno tira un diagnóstico así, de una vez sale alguien y te dice, bueno, pero cada caso tiene síntomas diferentes. O sea, no es lo mismo una tos
La tos de la histeria de Dora que la tos del obsesivo de mi caso de la semana pasada. Y sí, eso, ¿me entienden? Sí, obviamente no es la misma tos, ya Dora está muerta. De eso no hay duda. Pero ¿qué te hace pensar? ¿Perdón? No tiene más tos. No, ya ese problema no lo tiene. Pero entonces tenemos que ver, pero ¿qué hace que la tos de Dora sea algo? ¿Sí? ¿Y qué hace que la tos de este paciente sea algo? ¿Qué hace que la tos de este paciente de la semana pasada sea la misma tos con la que vino hace 3 meses? Porque nosotros hacemos ese tipo de similitud, ¿no? Decimos, tosió después de decir padre hace 3 meses y ahora volvió a toser después de decir padre, seguramente ahora tengo la clave del caso. Pero eso es establecer una similitud, ¿no? Y cada vez que nosotros decimos que hay algún tipo de síntoma, que normalmente se dice que lo propio del síntoma es que perdura en el tiempo, ¿no? Que perdura en el tiempo solo significa que hay una posibilidad de cambio que no se hizo. ¿Sí? En el sentido de, él sigue tosiendo. Porque obviamente si tose una sesión y la otra no, normalmente dejamos que pase, porque hace frío. Pero después, si en la próxima sesión lo sigue haciendo, decimos, bueno, ahí seguramente habrá algo más. ¿Pero por qué con eso? ¿No? Es lo que quiero decir para que nadie crea que hay alguna teoría donde no se establecen relaciones de diferencia y de similitud. Porque justamente quizás aquellas teorías donde se toman las cosas o donde se pretenden tomar las cosas exactamente como son, ¿sí? Digamos que las cosas son como son. No, sí, pero efectivamente ella tenía el pelo rubio. ¿Sí? O no, en realidad Freud en 1897, dijo esto y no esto otro. Dijo Trieb y no instinct, ¿ok? Ese tipo de cosas, ¿en cuál de estas dos la ubicarían? Más abajo, sí, en la holofrase, en que las cosas sean como son. De hecho, para mí, acá conviene muchísimo pensarlo a partir de un neologismo lacaniano, que es lo que es. Que acá ven que hay 4 palabras incluso, es, lo, que, es, están condensadas en una. Porque este incluso es el gatillo que se escucha muchísimo. Es lo que hay, o hay lo que hay, o la neurosis es la neurosis. Estableciendo este tipo de identidad entre una cosa y sí misma, cosa que es medio loca y va completamente en contra de cualquier cosa que se pueda hacer acá. Digamos que acá lo bello del intervalo es que te permite hacer ¿sí? Como si estas divisiones fueran justamente este espacio acá en el medio. Después viene obviamente el problema de cómo esto se anuda. ¿Cómo entonces logramos que todos estos momentos disparatados hagan uno? O sea, ¿cómo de hecho, si pensamos que hay pura diferencia, cómo pensamos que hay de hecho algo? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Cuál es la pregunta? Sí, está bien. Porque si nadie responde, lo más probable es que yo no haya formulado bien la pregunta. Digamos que estamos hablando de 2 tipos de cosas. Hay unos donde establecemos muchos tipos de diferencia y tratamos de establecer cuáles son las buenas diferencias y cuáles no, que sería la de arriba, sobre la cual estoy preguntando ahora, y uno abajo donde pareciera no haber diferencias muy ligadas una entre sí, sino que cada diferencia estuviera como por un lado o por otro. Entonces mi pregunta es más bien cómo, si tenemos esas diferencias, digamos en el estrato de arriba, que es desafortunado que lo haya puesto arriba porque implica como cierta superioridad, pero no es eso lo que quiero mostrar.
Lo que quiero decir con es lo que es, entonces ¿cómo hacemos que efectivamente todo coagule de alguna manera u otra? Pensaba, Félix, si algo de lo que estás graficando tiene que ver con los conceptos de realidad cívica y realidad que usamos bastante en psicoanálisis, ¿no? Que como bien vos decís, si yo postulo que hay una realidad cívica es porque doy por sentado que hay otra realidad, ¿no?, a la que en todo caso debe adecuarse o no. Y pensaba si en lo que es, ¿no?, en este pegoteo que se hace de esos 4 términos, no hay algo del orden de que hay una sola realidad y no dos, en el sentido de la creencia, porque no es que haya una realidad. Con lo cual pone en cuestionamiento el concepto de realidad psíquica. No sé si... Sí, está muy bueno esto que estás diciendo. Déjame que, creo que tenías una... No, yo iba a comentar si es, pero bueno, la significación fálica o el efecto de la metáfora paterna, digamos. Claro. ¿Tenías alguna hipótesis? Está muy bien. Sí, justamente eso, buenísimo. Esas dos respuestas son muy buenas. No sé si saben que justamente la significación fálica está acá, en el esquema de R. No lo traje, pero creo que lo escribe así. Si alguien tiene el esquema I, se lo agradezco que el esquema R, agradezco que lo revise. Sí, por un lado tenemos la significación fálica acá, muy bien. ¿Qué es lo que te permite anudar? Ven que acá justamente no están anudados. Está como cada uno yendo por su lado, con una diferencia muy interesante, que es acá en el medio. Que es que está bien, cada uno está yendo por su lado, pero hacen lo mismo. Se ve, ¿no? En los dos lados es lo mismo. Claro. No están relacionados, pero son similares. Sí, sí. De hecho, en esta figura geométrica, justamente hay como una especie de que vaya así. ¿Sí? Lo hago otra vez, por si no lo vieron. Lo hago al revés, perdón. Así. O sea que lo que pasa de un lado también pasa del otro, como si fuese un espejo. ¿No? Bien, entonces tenemos la significación fálica muy bien, y tenemos esto que estabas diciendo que era muy curioso, sobre la realidad psíquica y la realidad, digamos sobre la realidad psíquica y es lo que es. ¿Sí? Digamos, esa realidad supuestamente más material que la otra, supuestamente más dura, tridimensional, consistente, estable que la otra. Pero, ¿por qué hay la necesidad de inventarse una realidad psíquica si tenemos la realidad real? Obviamente realidad real, no estoy utilizando real como concepto lacaniano. ¿Por qué necesitamos inventar realidad psíquica? Porque existe el lenguaje, no es la cosa en sí. Sí y no, porque, a ver, puede ser que, sí tienes razón en un sentido y no tienes razón en otro sentido de cómo se pudiera tomar la palabra lenguaje ahí. Porque el lenguaje muy fácilmente se pudiese tomar como las palabras que representan cosas, ¿sí? Que de hecho, nosotros tenemos un problema muy grande que es la endogamia, ¿sí? Nosotros tendemos a hablar con psicoanalistas, o como mucho con filósofos, pero seguramente con alguien que, digamos, tenga estos aires un poco de que le guste la lectura o le guste pensar un poco sobre las cosas. Y hay otras personas en el mundo, no sé si lo sabían, y hay otras personas que piensan cosas muy diferentes. Mejores. Y de hecho, Mejores. sí, no sé si mejores, pero sí más poderosas en el sentido de que tienen más poder. Por ejemplo, no sé si saben, pero la inteligencia artificial y en ese tipo de semántica informática tiene mucho poder sobre nosotros, obviamente, y de hecho cada uno de ustedes te aseguro que tiene un dispositivo informático dentro de su bolsillo, o dos. Entonces, el problema es que ellos ahorita están pensando otro tipo completo de lenguaje, donde un lenguaje más bien correspondencial, donde la palabra corresponde a la cosa. Entonces esto es un marcador y es un marcador.
no es un gato. Entonces, sí, está muy bien en que en un sentido lo que hace que tengamos que pensar otra cosa es el lenguaje, en otro sentido no. En otro sentido, digamos, la mera existencia de palabras no hace en lo más mínimo pensar un tipo de realidad psíquica. De hecho, está todo el problema de dónde viene el lenguaje y por qué todos lo hablamos. Son problemas muy grandes que obviamente a mí no me interesa meterme hoy, y si me interesara igual no pudiera, no tengo resoluciones para eso. ¿Cómo está? Perdón, pero me parece que Lacan no dice que es un lenguaje, sino como un lenguaje. ¿El inconsciente? Como un lenguaje. ¿El inconsciente? Claro. Sí. No entiendo. No, bueno, quiero decir que se puede equiparar al lenguaje, así como así. ¿Al lenguaje con qué? Al lenguaje técnico, al hablado. O al que mencionaba recién vos, cibernético, en donde corresponde la cosa con el... Está bien, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con que no se corresponde, de hecho es la diferencia que estoy intentando hacer, pero hay gente que sí lo corresponde. Y digamos, esto ya, no sé, es más un criterio propio, pero que no veo cómo atender pacientes si no entendemos también de alguna manera u otra cómo están pensando ellos, en el sentido no de qué quiere decir exactamente todo, sino cuál es la lógica tras aquello que están diciendo. O sea, ¿hacia dónde se detienen? ¿Cuáles son? ¿Trabaja con traumas o no? Digamos, ¿todas las sesiones viene y nos cuenta exactamente lo mismo que le pasó hace 10 años o no? ¿Todas las sesiones nos está hablando de cosas diferentes o no? ¿Esas cosas diferentes se pueden agrupar de alguna manera o no? Y no basta con que yo lo pueda agrupar, ¿el paciente los puede agrupar de alguna manera o no? Estoy de acuerdo con que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no es un lenguaje, completamente de acuerdo. Pero lo que sí quiero decir es que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje sirve así para la teoría lacaniana y hay otras. Bueno, sí. Sí, eso nomás. Y me parece que esas otras no las podemos desdeñar y decir, esas están equivocadas y por lo tanto no vamos a estudiarlas. Porque nos comen. ¿Sí? Es mucho más fácil, por lo general, pensar que las palabras corresponden a las cosas. Se las puede estudiar pero interpelándolas. ¿O no? Bueno, entonces uno llega a un eclecticismo en donde no sabe dónde está parado. Saber dónde está Mar del Plata no implica que estás en Mar del Plata. No, no es Una cosa que me parece que hay que diferenciar también es el objeto de investigación de cada ciencia. Es decir, el inconsciente, el psicoanálisis tiene un objeto de investigación distinto a otras disciplinas, en las cuales se la puede interpelar o no, porque también correspondería a otro objeto de investigación. Sí, claro. Otras disciplinas, ¿no? Como otro objeto, y mejor y peor, digo, se ocupa de otra cosa. ¿No? Sí, quería a ver si entendí más o menos a lo que ibas, un poco tomando lo que fueron diciendo acá los compañeros, esto de realidad real y realidad psíquica, tomando lo que decía la compañera de, bueno, la entrada al lenguaje, me parece que lo que pone de manifiesto es que empieza a aparecer cierta noción de verdad. Cuando la relación entre el sujeto y el objeto, hay algo simbólico que empieza a mediar esa relación, me parece que lo que se pone en juego ahí es la noción de verdad y no hay una adaptación, digamos, una adaptación completa de lo que sería la representación del objeto, con el objeto. Esto de que la palabra mata la cosa, digamos. Ok, por esa el problema es que psíquica, está bien, excepto el uso de la representación de objeto, porque cuando utilizas representación de objeto y objeto, de nuevo estás cayendo en esto, ¿sí? Justamente porque no estás matando, la palabra no está matando la cosa justamente cuando decimos representación, está representando, ¿sí? Pues está la cosa, está la realidad real y después está la realidad psíquica, que es la que nosotros utilizamos para aprender esa realidad. Que hay otra cosa ahí muy importante, porque justamente la realidad psíquica viene al lugar de dar cuenta de las diferencias entre los casos. ¿Entienden por qué no? Porque entonces está bien, digamos, todos vemos algo diferente,
segura, y eso digamos que está medio por dado. Y después, digamos, esa es la pregunta. ¿Por qué todos vemos algo diferente? La respuesta, una de las respuestas que da Freud, es cada uno tiene un aparato psíquico dentro de sí que hace que vea la realidad real distorsionadamente. Y nosotros lo que vamos a hacer es ser higienistas, que les vamos a enseñar a cepillarse los dientes bien, excepto que no son los dientes, sino que es el aparato psíquico, para que puedan ver exactamente lo que está ahí en tanto realidad. Sí. De hecho, me parece que una de las críticas que hace Lacan a los post-freudianos, no sé si tan directamente a Freud, pero seguro a los post-freudianos, es que la propuesta post-freudiana es adaptar la realidad del paciente a la realidad del yo del analista. Llevar la realidad poco adaptada de los pacientes al modelo del yo. Claro, porque si trabajamos... Claro, porque si trabajamos con una realidad real, queremos obviamente que los pacientes se adapten a esa realidad real. Y de hecho, no sé si... Dame un segundo. Y de hecho, acá, no sé si después si lo llegan a trabajar, estos justamente son puntos de perspectiva. Que nos queda hermoso, obviamente, porque son las diferentes perspectivas sobre, por ejemplo, esta línea media. Obviamente es mucho más complejo de eso, pero sí quiero, digamos, fijar puntos de cómo podemos ir pensando estas diferencias. Esto como si fuese una diferencia de perspectiva, como si hay una realidad real sobre la cual todos estamos viendo. Sí, disculpa. No, te quería preguntar, Sí. ¿qué sería realidad real? Que si alguien me tira un zapato me va a doler. Es lo que es. Es lo que es. Sí, ¿no? sí. Es eso. Es que las cosas son como son. Entonces la realidad no sería una construcción. Correcto. Acá. Quiero siempre enfatizar que hay diferentes maneras de pensar las cosas. Está bien, puedes estar en desacuerdo, pero es lo que se presenta acá. ¿Sí? Claro, porque cada zapato tirado, cada uno lo vivirá de una manera distinta. Acá. No acá. No, por supuesto. O sea, cada uno lo vivirá de una manera distinta, es perspectivismo. ¿Sí? Que es un problema grandísimo, porque el perspectivismo termina creando también una realidad real. Que es el problema grande que hay con Freud, o por lo menos, para decirlo mejor, con la lectura lacaniana de Freud. Porque saben que justamente realidad psíquica es uno de los nombres que le da el Santón. ¿Sí? O sea, Lacan dice que a Freud no se le desanudan, o sea, no se vuelve loco, porque tiene justamente el recurso de la realidad psíquica, entre otros. ¿Sí? El de Edipo, sí. ¿Cómo el de Edipo? Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? Me gustaría, después de las preguntas, meterme un poco más dentro de la parte de la psicosis. ¿Hay algo que no se esté entendiendo, que hayamos ido muy rápido? Te hago una pregunta. ¿Puede ser que en relación al campo de la holofrase, justamente no se dé el intervalo, pero por lo menos en un eslabón de la cadena? No es que no se da la cadena, el intervalo, sino que por lo menos en un eslabón de esa cadena no se da el intervalo. Cuando en el intervalo se daría en todos los puntos de la cadena. No te sé muy bien responder esa pregunta. Te voy a dar una respuesta. Sí. Acá hay una trampa que nadie me ha dicho todavía. Eso es otro problema muy grande, pero hay otro problema muy grande que es el que me gustaría decir ahora, que es que, ¿cómo establecemos que aquí hay S1 y S2? Porque si decimos que es 1, ¿cómo establecemos que hay 2? ¿En la frase? Sí. Que sería algo más combustible, no como Ok, pero aquí escribí 2 y nadie me lo objetó. Y me han estado objetando cosas, digamos. No han sido un público sumiso. Porque hablan, ¿qué? Pero acá dice 2.
Ok. No deslizas, sino que... Claro. Eso por un lado, que uno remita a otro. Hay como una especie de biyección. Bueno, eso puede ser, no sé, estoy pensando, digamos, en la orofrase hay una falta operatoria de la significación fálica, no existe. Sí, está muy bien eso. Creo que el otro docente había escrito con una flechita entre el S1 y el S2 en lo de los brazos. Creo, no sé. Algo así. Digo, me acuerdo de la de... Claro, una manera de escribirlo es como lo hace Lacan en el seminario 11, donde escribe S1, S2 y abajo la X. Sí. Eso sería una opción, sí. Pero eso aún no resuelve cómo estamos diciendo o por qué estamos diciendo que hay dos, si justamente estamos diciendo que hay uno. Quizás en otro momento eran S1 y S2 y después uno. Muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Una direccionalidad para la intervención, digamos, a una música para... Ok. Sí, porque digamos, no quiero que nada de esto quede medio en el aire o filosófico, epistemológico, etcétera, sino que, digamos, espero que algunas de estas cosas que haya estado diciendo les sirvan a ustedes para tratar a pacientes, digamos, o sea, Se podría pensar con el gráfico de la comunicación entre emisor y receptor, me ocurrió ahora pensarlo, S1, S2, donde no aparece la frase de que el sujeto recibe su propio mensaje por medio, porque no hay esto que se aparece en el intervalo, que es el movimiento de bucle circular, sino que queda simplemente fijado direccionalmente emisor-receptor. claro, porque yo dije lo que dije. ¿No? Cosa que además dicen los analistas mucho, ¿no? Cuando le piden, o sea, ¿cuántos acá están en análisis? ¿Cuántos acá están en análisis y no les da pena decir que están en análisis? Ok, mantengan las manos arriba, por favor. Con la altura que quieran, no tengo, es más para ustedes. ¿Cuántos de sus analistas cuando les piden, cuando ustedes dicen, no le escuché, ¿qué dijo? ¿Cuántos les repiten? Sí. No, hay algunos que repiten, pero digo, creo que no es la mayoría. Claro, porque ya yo dije lo que dije. Resistencia. Si no lo escuchaste, porque Claro. Gracias. Justamente tiene que ver un poco con esto de que, digamos, de cierta manera son dos y acá en particular están como uno. Porque, ¿perdón? Claro, pegoteados. Perdón, me parece que un ejemplo interesante es vengo del fiambrero, que es clásico. 1 y marrana. 2. Sí. Son dos significantes, pero digamos, no se puede establecer ese estrato de arriba en ese punto de lo que vos planteabas. Siento que están pegoteados, están sin posibilidad de dialectización. Claro, digamos que la posibilidad de dialectización viene cuando el analista pregunta ¿y qué quiere decir eso? Y el paciente responde y quiere decir exactamente lo que quiere decir. O al revés, eso le suena, ¿no? Digamos, o sea, que ustedes estén enfrente de un paciente y le pregunten ¿y qué quiere decir eso? Y el paciente les responde, no, quiere decir fiambrería. ¿No sabes qué es una fiambrería? ¿Sí? Pero siempre que escuchen algo así, escúchenlo al revés también. Porque ahí está la trampa. Están estableciendo una diferencia asimétrica, si no, ¿no? Digo, como justamente el paciente puede no saber qué quiere decir eso, o decir que eso quiere decir exactamente lo que dijo, también el analista lo puede hacer. O sea, nosotros podemos ser los que decimos, eso dice exactamente lo que quiso decir. Y seguimos estando justo acá. ¿Se entiende por qué, no? Sigo con el seminario 11 porque asumo que es el punto de introducción para muchos de ustedes, pero justamente
en el punto donde solo hay causa de lo que cojea, estaría arriba y no abajo. Por el hecho de que abajo no hay ningún tipo de cojeo, ¿sí? Entonces, siguiendo pensando, ¿por qué acá escribimos S1 y S2? Si efectivamente lo que estamos intentando decir es que solo hay uno. Está muy bien que digamos en algún momento o en cierto sentido o de alguna manera hay dos, pero acá se presenta como uno. Hay esta diferencia que a mí me gusta hacer, estoy como ensayando un poco con ella todavía, me parece una buena hipótesis, no más que eso, pero como si el lenguaje fuese la estructura, pero después la estructura nosotros no la vemos, digamos, o sea, la estructura no es algo que, sino que vemos presentaciones de la estructura. Y justamente estas serían diferentes, estas dos serían diferentes presentaciones de la estructura, es decir, diferentes maneras en las cuales nosotros vemos la estructura. Estas dos serían diferentes maneras en las cuales nosotros vemos la estructura. Obvio decir, nosotros vemos la estructura, nos mete acá de nuevo, pero es muy difícil plantearlo con las palabras que nosotros tenemos, porque las palabras que nosotros tenemos son normalmente acá, ¿sí? O sea, las expresiones, las frases que nosotros tenemos tienden hacia ahí. Por eso la enseñanza de Lacan tiende a ser muy difícil al principio. Y la respuesta a la pregunta que hiciste, ¿por qué escribiste S2? ¿No podría ser una respuesta de estructura? Es decir, porque la estructura dice que al menos dos. Sí. No significar que el sí no significa nada. Claro, justamente eso. Justamente eso, digamos, esto es lo que te permite seguir sosteniendo que esto es una hipótesis lacaniana, digámoslo de alguna manera u otra. Porque está el lenguaje, sí, pero está presentado de una manera muy rara, digamos. O no quiero decir muy rara porque suena como diferente, diversa, ¿sí? Distorsionada es la palabra que Alfredo utiliza mucho para acá. Entonces justamente tenemos que suponer que hay por lo menos dos significantes, porque en la estructura hay por lo menos dos significantes. ¿Quieren comentar algo? ¿Seguro? Pero entonces son dos. No, seguro, bueno, sí. Son dos, entonces es así por estructura, pero en realidad funciona como uno. Por eso de la plomada y todo eso sería. ¿Qué es la plomada? La plomada en el lenguaje, el significante pleno. Ok, claro, sí. Que es justamente ese momento, no sé quién estaba hablando del signo, pero donde justamente hay correspondencia entre significante y significado. Sí. O por lo menos yo diría, parece haberlo, claro. Entonces ahora me corro hacia acá. Porque ven que acá está el esquema Z. Donde tenemos A y A'. Es decir, yo y otro, yo y tú. Que es justamente donde se arma este problemón que hemos tenido, ¿no? De por qué todos vemos la realidad de una manera diferente. ¿Se acuerdan que eso es lo que estábamos tratando, no? Acá tenemos A y A', que sería, para decirlo muy burdamente, yo y el otro, yo y tú. ¿Y alguien sabe qué va acá y acá? Digamos, no, mentira, esa pregunta no la hice. Voy de nuevo. Ven que esto acá tiene una linealidad, una orientación, una dirección, un sentido. Y si nosotros fuésemos a escribir otro, o sea, si yo a ustedes nada más les presento esto,
y ustedes no saben nada de Lacan. Y yo les digo, tenemos que escribir otro. Ya lo vieron, así que no voy a ni siquiera pedirles que levanten la mano, ¿sí? Pero me imagino que por lo menos uno de ustedes, capaz dos, capaz tres de ustedes, me hubiese dicho, bueno, en realidad lo tuviéramos que escribir para acá. ¿Sí? O sea, A prima, A prima prima, A prima prima prima, etcétera. ¿Sí? O A prima, A menos prima, ¿sí? A menos prima prima, etcétera. Pero ven que Lacan no hace eso. Sino que más bien él dice, no, me parece que tienen que venir para acá. Es decir, que es un lugar diferente, como mínimo. Un lugar, además, que si lo ven, está como entre un punto intermedio entre esto y esto, como si tiene como cierta... imagínense que ustedes estén parados acá, pueden ver tanto esto como esto, digamos. O sea, tienen como ciertas jerarquías, reglamentación, terceridad respecto a lo que está sucediendo acá. Como cuando, por ejemplo, ven jugar un partido de tenis, ¿sí? Y acá están los dos que están jugando tenis y acá están ustedes. Lo mismo con el fútbol, lo mismo con... ¿Sí? Lo que quiero decir es que es un punto de terceridad donde no estás participando en sí. Ahora no. Creo que esto más bien va así. Y acá, Lacan justamente pone aquella letra que para él representa la terceridad, ese lugar afuera del A', afuera del yo-tú, que sería el otro, el tesoro del lenguaje, el lugar de la verdad, el Dios, etc. Sería el lugar del árbitro, en realidad. Sí, es, digamos, en realidad yo diría más, a ver, vamos a seguir con eso. Digamos, habría que establecer la diferencia entre el árbitro y las reglas. Y justamente ahí viene la confusión. ¿Se entiende? Porque muchas veces le pegan al árbitro, pero son las reglas el problema. Obviamente después hay árbitros caprichosos. Hay árbitros injustos, etc. Pero digamos que está muy bien lo que estás diciendo, porque nos mete un poco con el problema de, está bien, pero ¿son las reglas o es el árbitro? En otras palabras, ¿es la ley o es el padre? Pero ¿son las reglas o es el árbitro? Es una mejor manera de decirlo, porque son las leyes o es el padre, ya nadie tiene la mínima idea qué quiere decir. O sea, le hemos dicho tanto que es como si yo me pusiera a cantar el coro de una canción que todos sabemos, digamos. O sea, no... Me siguen y ya, y ustedes también la cantan y listo. Pero está bien el árbitro o las reglas, ¿sí? Este lugar es el que nos interesa un poco pensar ahorita, porque ven que una de las diferencias muy grandes que tenemos entre el esquema I y el esquema R es que en el esquema R tenemos un árbitro y acá no. Acá no se ve excesivamente bien porque no lo he dibujado bien, pero sí, a ver, esto lo escribimos con verde. Si alguien tiene el esquema de R, agradecería que puedan revisar que de hecho es así y no al revés, por ejemplo. Pero en fin, lo que quiero llamarles la atención es el hecho de que exista acá A en la estructura. ¿Sí? Acá, psicosis, digamos acá, estructura. Acá existe el A, acá existe la ausencia del árbitro. Y acá exista
justamente el árbitro, que sería alguien dictando o enforzando o imponiendo las reglas. Y como ven, en realidad, cuando lean de una cuestión preliminar, que se los recomiendo, es un escrito fabuloso para trabajar esto. De hecho, verán que creo que casi nada de lo que he dicho se ha salido por fuera de una cuestión preliminar. De una cuestión preliminar, Lacan dice que justamente porque esto no existe, no se da la significación fálica. ¿Sí? O sea, no es, por ejemplo, algo que se pudiera pensar, que existen dos vacíos, uno y el otro, o sea, como que se tiene que dar uno y el otro, o se pudiera dar uno y no el otro, o se pudiera dar el otro y no uno. Sino que es como una especie de efecto rebote, por decirlo de alguna manera. Que al existir esto, existe esto. Y al no existir esto, no existe esto. Que justamente sería la ausencia de significación fálica. En el esquema R está, sí, Al revés, gracias. Claro, gracias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando en este tipo de relación se intenta establecer una terceridad, acá, en el esquema ahí, en la psicosis, no se encuentra. ¿Perdón? Claro, ya hay un agujero, pero justamente porque no hay algo que sirva de esto. ¿Sí? No hay algo que sirva para dividir, no hay algo que sirva para establecer diferencias, porque las diferencias ya están establecidas. Y por eso, por ejemplo, esto tiene tanto que ver con que si nos tiran un zapato nos duela. Porque no hay diferencias culturales ahí de qué tipo de dolor sería. Me imagino, o sea, digamos, ¿qué tanta diferencia hay entre tirar un tomate y tirar unas flores? Digamos que culturalmente a nosotros se nos aparece muy diferente. ¿Sí? O sea, ustedes están en un teatro y le tiran tomates al actor, es horrible, si le tiran flores es algo muy bonito. Y obvio, para tomar eso como ejemplos medio de la vida real, de la vida cotidiana, pero si tomamos ejemplos también de la clínica, funciona más o menos así. ¿Y eso qué quiere decir? No quiere decir absolutamente nada, quiere decir efectivamente lo que yo acabo de decir. Me parece que en el seminario 3 hay un ejemplo que da Lacan de un chico que se le da un golpe, ¿no? Recibe un golpe, me explica por qué. Y él pregunta, el chico pregunta, ¿eso fue por un reto o por una caricia? Pequeño golpe. Si es por un reto llora, si no, no. O sea que depende de la lectura, de la construcción, justamente, no hay un golpe en sí. De hecho, el zapato, arrojar un zapato, en los países británicos, es un insulto grave, más allá del dolor que puede producir el objeto. Creo que le tiraron uno a George Bush, sí, recuerdo bien, buenísimo. Claro, pero eso es entendible, digamos, un poco más acá, porque después se van a otro tipo de estudio que no tiene en cuenta esas diferencias. Digamos, los estudios científicos comprobados, en inglés, evidence-based studies, basados en la evidencia. Claro, los estudios basados en la evidencia, ¿qué tipo de dialéctica, de cultura, de dialectización, de eso tienen? No, más bien piensan las cosas como si fueran efectivamente como son. Ahí, claro. Acá. Claro. Pero hay una constitución, yo entendía como que hay
cuerpo determinada por cierta significación o no, y que eso da cuenta sí de diferentes, por ejemplo, percepciones o vivencias del dolor, como se ve en la psicosis, que de repente gente que no tiene un registro diferente o no tiene o lo pierde, después lo recupera como que... Lo que pasa es que más allá de lo basado en la evidencia donde uno puede medir y demás, hay como vivencias que afectan hasta lo orgánico, digamos. Me parece que un poco... Sí, a ver, justamente... Perdón, la salvedad que quería hacer mucho contra el argumento de que esto no existe, es que, digamos, para mí los cambios orgánicos sí existen. O sea, si a ti te inyectan melatonina, te vas a dormir. O sea, si te inyectan un tranquilizador, te vas a dormir. Después está todo el tema de las dopaminas, etc. Todo eso, digamos, me parece que no conviene que rechacemos o que desdigamos eso. Pero sí decir eso no es lo que a nosotros nos interesa más. Porque, por ejemplo, está bien, si traen a mi padre para acá, lo pone aquí, y alguien le pega, a mí me va a doler. ¿Entiendes la construcción imaginaria del cuerpo que se da ahí? Y nada tiene que ver con mi organismo. Mi organismo no es lo mismo que el de mi padre. Primero, me lleva 20 años, pero segundo, digamos, no es el mismo cuerpo, no son las mismas células. Te lo pueden decir sin verlo. Claro, y aún así me puede doler. Si alguien a mí ahorita me llama y me dice tu padre se murió, aún así me va a doler, me voy a poner a llorar y les voy a decir discúlpenme, me voy. ¿Sí? Se acabó la clase. Puede ni siquiera ser cierto. ¿Sí? O sea, no tiene que ver con eso. Para mí la construcción imaginaria del cuerpo, que de hecho es una de las cosas más, digamos, es una de las evidencias más tempranas del psicoanálisis. ¿Sí? Porque lean los estudios sobre la histeria, Freud y Breuer en 1897 creo que fue, ¿qué tipo de cuerpo hay ahí? Después Freud se desdice bien elegantemente y se tira a otras cosas, que empieza a hablar sobre los organismos monocelulares, más allá del principio del placer, y ya, chao. Pero hay un momento, digamos, sobre todo en el principio de Freud, donde el cuerpo es cualquier otra cosa. Y no responde a, digamos, una construcción imaginaria del cuerpo como se pudiera pensar organismo, células, carne, piel, huesos. Sí. No sé si igual respondí tu pregunta o me fui como por una tangente. Bueno. Me parece que a veces hay una confusión en el ámbito lacaniano entre significante y palabra. Que si no es palabra, no es significante. Si no es palabra, no es significante. Entonces, algo en el cuerpo no se entiende como significante, como también puede ser significante. Qué sé yo, método de angustia que se registra en el cuerpo, alguna expresión en el cuerpo. No se le entiende como significante, muchas veces. Claro, porque justamente... Pero sí, puede serlo. Porque se entiende como signo. Exacto, como algo del cuerpo. Es decir, por fuera de la palabra, por fuera del significante. Esa es la confusión que a veces se da. Claro, y por lo tanto signo. Claro. Y por lo tanto algo que... ¿Qué es lo que es? Claro, ¿qué es lo que es? Donde justamente, por ejemplo, preguntar a los pacientes, cosa que es... yo estudié mucho tiempo, yo estudié en una universidad cognitivo-conductual y después estudié un posgrado de 2 años de Gestalt, de terapia gestáltica. Y esto lo hacen muchísimo los gestálticos. ¿Sí? Claro, ¿qué dice? Bueno, un paciente te viene y te dice, te siento un vacío en el pecho. ¿Y qué quiere decir ese vacío en el pecho? La intervención, digamos, entre eso y la silla vacía son las interpretaciones gestálticas más paradigmáticas. Pero me parece que de alguna manera u otra también nos sirve de cierta manera a nosotros, con otro uso completamente, para poder ubicar ahí también algo digno del significante. Es decir, no establecer ese vacío como el vacío que el paciente sufrió cuando su padre se fue y lo dejó a él y a su madre botados en su casa, de esa noche lluviosa, no ese vacío.
¿Qué quiere decir ese vacío? Porque justamente cuando establecemos decimos, seguramente ese vacío es por la ida de su padre. Cuando decimos eso lo estamos estableciendo... Otro significado. ¿Perdón? Otro significado. No tanto, estamos dándole de una vez un significado. Bueno, sí, que incluso puede ser que para el paciente no tiene absolutamente nada que ver con eso. No tiene nada que ver con la vida de su padre, sino que tiene que ver con su falta de inspiración, porque el tipo es un artista, entonces no puede inspirarse, sino que entonces más bien siente aquí algún tipo de... justamente este tipo de establecimiento de equivalencia... algo de... que no había terminado de responder. Si esto aplica para un eslabón de la cadena o toda la cadena. Yo guardaría un poco con eso, porque yo no sé muy bien, mi sospecha es que sí, si Lacan acá con S1 y S2 está diciendo toda la cadena. Porque acuérdense que tenemos un sistema covariante. Si tenemos un sistema covariante, es como algo que es ridículo, no sé si se han puesto a dar cuenta. Una de esas cosas que por lo menos a mí me llamaron muchísimo la atención negativamente sobre lo que decía Lacan, era cuando decía este tipo de frases tipo, en la hoja, en las fibras de la hoja, ¿perdón? La nervadura significante. En la nervadura de la hoja se ve todo el árbol. Es una idea ridiculísima, no sé si eso no es verdad. Pero ahora, quizás... Eso lo toma de la serie de Fibonacci, de la seccionada, de la proporcionalidad. Que dice también que la distribución de las ramas responden también a una proporcionalidad, hay que ser en el arte también en la pintura. Sí, está bien, pero por lo menos con los botanistas que yo he consultado, me dicen no, pero no es verdad eso. Pero claro, como tú estás diciendo, no importa lo más mínimo, lo que importa es que está intentando ejemplificar con eso. Pero bueno, a mí me molesta que digan cosas tan falsas y que nadie las cuestione. Entonces dice eso, pero quizás justamente esto sea una hoja, ¿sí? O sea, quizás esto sea una hoja y quizás esto sea otra hoja. Que está bien, no es el árbol, pero te dice todo lo que hay que decir para el árbol. Afecta a la estructura. ¿Cómo? Afecta a la estructura. Es la estructura. Es la presentación de la estructura, como yo lo quiero llamar. O sea, no es esta estructura, sino que es justamente, esto es la psicosis. Con ciertas variaciones, porque, de nuevo, no quiero equivaler una frase a psicosis ni intervalo a neurosis. Entonces, lo que quiero decir es que no sé si esto se reduce a un solo eslabón, porque no sé si hay cosas reductibles a un solo eslabón. Creo que por lo menos para esta concepción de... Por lo menos uno. Lo digo por ahí. Ya, déjame terminar. Afectando un eslabón ya da cambio de estructura. Ya hace cambio de estructura o define estructura. Pero eso porque esto es la estructura, claro. Digamos. Porque justamente en un eslabón ves todo lo que hay para ver de la estructura. Y en ese sentido, déjame terminar. Por ejemplo, significaría que todos, o sea, S1 está acá y como si lo fuéramos a pensar como un montón de S1s, ¿sí? Como una nube de S1s, y agarramos un S1, lo otro que queda, los otros S1 que quedan y la red que hay entre ellos es S2. Y si tomamos otro S1, ese S1 es S1 y los otros S1 son S2. Y eso es lo que se intenta representar con esto. ¿Sí? Disculpe. Sí. Esta holofrase también se puede incluir en lo que es el cuadro psicosomático. El cuadro psicosomático se incluye en los diagnósticos de la holofrase. Es decir, holofrase es una categoría muy grande como animales, y dentro de animales está perro y gato, que son psicosis y efectos psicosomáticos, sí. Claro, se entiende, o sea, es uno de muchos. Sí, es una zona, no sé cómo decirlo, corporal que no se sincroniza, termina de ser atravesada por la significación. Podría pensarse. Sí,
Sí, en el del efecto psicosomático. Sí, bien. ¿Por qué no lo harías? ¿Por qué no lo podés homologar a psicosis intervalo con neurosis? ¿Por qué es homologar gato con animal? ¿Sí? Es decir, Porque hay otros. la neurosis es un tipo de intervalo, como el gato es un tipo de animal. Pero hay más, porque también está la debilidad mental, el efecto psicosomático, la locura, no me acuerdo. La locura lo habíamos puesto por afuera. Bueno, ese no. Autismo, sí. Sí. Respecto a lo que me quedé pensando en lo que decía ahí, que era respecto a toda la estructura. Esa diferencia entre el S1 y el S1 dentro de la eurofrase la trata Lacan y obviamente Wittgenstein dentro de lo que es el libro de clínicas, del libro que se basa en esto. Sí. Y que dice que un sujeto es lo que representa un significante para otro significante dentro de la clínica del intervalo. Por eso el sujeto, como dentro de la neurosis, no sabe quién es o qué es, no tiene la certeza de eso. En cambio, en la psicosis, al ser la holofrase una frase que se cierra en su mismo sentido, no es algo que remite a otra cosa, tiene significado en sí, por eso el psicótico sabe quién es. Schreber, en todos los textos, él es la mujer de Dios. No es que se pregunta si quizás es o no es. Por eso mismo, atañe a toda la estructura y obviamente no se le sale la cadena a esa estructura en cualquier cosa que suceda, sino que cuando se recurre a ese significante de quién soy, es donde se desata la cadena. Ok, está muy bien lo que estás diciendo. Yo agregaría como dos palabritas, que son que Schreber es y es. Porque el neurótico a veces también es. Pero no es y es. ¿Sí? Es en acto cuando no tienes. Claro, por ejemplo. Pero digo, no me parece que hay que abrogarle el ser únicamente a la psicosis y no a la neurosis, sino que hay que decir que es un ser más bien metafísico, en el sentido de que no cambia, no hay ningún tipo de cambio posible. Y justamente esa imposibilidad de cambio es lo que hace, lo que engatilla, lo que proporciona, lo que desencadena, gracias, la psicosis. Sí. Sí, el ser como la certeza de la psicosis, no la certeza que uno puede llegar a tener como neurótico, si soy humano, si soy humano. No esa certeza, sino la certeza psicótica de que eso le concierne. Sí, la autorreferencia, en ese sentido, ¿no? También. Esa frase es autorreferencial, no remite a otro significado. Y con un tono imperativo muchas veces. Sí. Sí. ¿Quién más? Pensaba en la clínica de la psicosis, ¿no? En algo donde Freud pone una barrera, dice que el psicótico no es tratable por el psicoanálisis, no recuerdo. Y pensando en estas dos categorías de intervalo y holofrase, y esto que yo te había dicho, donde en el dibujo de la frase no aparecía algo del orden del sujeto, y un poco siguiendo la línea de pensamiento de la compañera atrás, decía, si nosotros tomamos el concepto de sujeto como asunto, ¿no? Y lo que permite accionar sobre esto es justamente lo que ocurre en el intervalo, es decir, la dialectización, el rulo, la metáfora. ¿Cómo se trabaja, ¿no?, en una estructura holofrásica o en este caso particular en la psicosis donde lo que hay es esta direccionalidad, este determinismo y no esta posibilidad metafórica de sustitución para tratar eso como asunto, ¿no? Donde hay un ser ahí o a un lado, no sé si fui clara en la forma. Sí. Fuiste muy clara, ese no es el problema que tengo. El problema es que siento que nos va a desviar demasiado y disculpame, sí, lo hablamos un poco después. Me interesa más, digamos, estos dos puntos que
que dije al principio de la diferencia entre intervalo y holofrase y un poco meternos más en uno de los tipos de holofrase que sería la psicosis. Es completamente válida tu pregunta, es una muy buena pregunta, ojalá tuviéramos tiempo pero no me quiero meter por ahí porque siento que cualquier cosa que podamos decir en media hora va a confundir más de lo que efectivamente pudiese aportar. Sí. Sí, mi pregunta estuvo hablándose en las estructuras el tema del cuerpo, donde hay un momento donde justamente el psicoanálisis con eso no, pero sin embargo el cuerpo aparece. ¿Cómo lo tratamos el cuerpo? No entiendo muy bien la pregunta, ¿me la puedes? Sí, quizás algún ejemplo o quizás diciendo algunas palabras más. En el tratamiento mencionabas que puede venir una persona con tos, por ejemplo en el caso de una histeria o de una neurosis, puede venir, hablabas de las histerias de Freud y que justamente Freud de alguna manera marca la diferenciación en cuanto al tratamiento y en lo corporal. La compañera hablaba de la construcción del cuerpo a partir de lo imaginario. ¿De qué manera intervendrías para incorporar lo corporal, digamos? ¿Cómo tratás lo corporal en este esquema? El problema es que, hay dos maneras de entender corporal. Hay una manera de entender corporal que es refiriéndose a las células, el organismo, el hueso, la carne, la sangre, etc. Esa manera de corporal me parece que se la tenemos que dejar a los médicos. Sobre todo porque, no sé ustedes, pero yo no me siento lo suficientemente capacitado para hablar sobre eso. Me parece que es algo que por lo menos yo necesitaría muchísima más formación. Pero por otro lado es una formación que a mí no me interesa, en el siguiente sentido. Me parece que nosotros no trabajamos con ese tipo de elemento idéntico a sí mismo, objetivo, estable, etc. Que justamente por eso viene la pregunta de María, que tiene que ver con, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de elemento que efectivamente es objetivo, es estable, etcétera? Me parece que el cuerpo que nosotros tratamos, más bien tiene que ver con el cuerpo entendido como aquello que hace uno. En el siguiente sentido, ¿qué diferencia a una cosa de otra? Ciertamente no será la cantidad de cosas de algún cierto tipo que haya ahí. Porque, por ejemplo, una pileta no cambia por la cantidad de gotas de agua que haya allá adentro. A una pileta le puedes agregar agua, le puedes sacar agua y por lo general va a seguir siendo una pileta. Cuerpo en el sentido de lo que se mueve todo hacia un mismo lugar. No sé si ustedes se acuerdan en física, no sé cómo funciona la escuela acá, en los últimos años de la escuela. En la física de los últimos años de la escuela, cuando le decían un cuerpo en movimiento, cuerpo en movimiento lo que significa es que todo tiene que ir hacia un mismo lugar. O sea, todas las cosas de... Y además distinto a otro, necesariamente. Como se le entiende habitualmente, digo. Eso me parece un poco más debatible, porque lo distinto a otro muchas veces nos cae de nuevo en, bueno, pero entonces ¿cómo lo hacemos distinto a otro? Seguramente tendrá que ser por la materialidad que efectivamente tiene. Claro, digo, como pero, se lo entiende comúnmente, quizás. Sí. Me interesa más como no se lo entiende comúnmente, como por ejemplo el cuerpo literario de un autor. Claro. ¿Sí? En ese sentido me parece que podemos tomar cuerpo. Y en el sentido de lo que hace uno, como estaba diciendo anteriormente, si alguien me llama y me dice que algo le pasó a mi padre, efectivamente a mí me sentirá. Pero eso nada tiene que ver con mi carne, con mi piel, etc. De hecho, tampoco tiene mucho que ver con mi percepción, porque yo puedo pensar que mi padre ha sido un hijo de puta toda la vida, y aún así puede afectarme, porque según la cultura, obviamente la muerte de tu padre te tiene que afectar. O porque yo soy psicoanalista y sé que efectivamente con la muerte del padre, ¿sí? Cosa que obviamente me parece que no deberíamos desdeñar. Digamos, cuando tienen un psicoanalista o un aspirante a ser psicoanalista en el consultorio, como paciente, tienen que tomar eso también en cuenta. No sé si les habrá pasado que tienen a un analista
en análisis y te estaba hablando de su goce y de cómo el padre, de un padre no suficiente, etc. Digamos, me parece que hay que poder escuchar sobre todo lo que hace uno en ese sentido del cuerpo imaginario. Y ahora, ¿cómo se trabaja con eso? Me parece que justamente, digamos, ya eso es una especie de trabajo, por un lado, el poder expandir el cuerpo más allá de las fronteras biológicas, ¿sí? El poder decir, de que el paciente pueda decir que, bueno, me afectó porque mi padre en realidad es como parte de mí. No sé si habrán escuchado como a veces sucede, que dicen cosas como, me estoy dando cuenta que esta manera que yo he estado viviendo toda mi vida en realidad es la manera de vivir la vida de mi madre. Y ese tipo de diferenciación que se hace sobre el cuerpo imaginario, donde más bien se están haciendo, digámoslo así, unos dentro del uno, ¿sí? O sea, en el siguiente sentido, yo tengo dentro de mí algo, que son las reglas, que en realidad son de mi madre, que es como un cuerpo extraño, ¿sí? Me parece que ya ahí, en esos dos puntos, hay un trabajo grandísimo sobre el cuerpo, porque implica que ya no está individualizado ni está biologizado. Hay una disposición, ¿no? ¿Disposición? Se tiene un cuerpo, pero no... Ya nada más que en el estadio del espejo se ve que el cuerpo ya no es... Es un cuerpo, digamos, incorpóreo. Claro, que se arma justamente a partir de las posibilidades que tenemos dentro del lenguaje. O sea, no se olviden que dentro del estadio del espejo, el espejo ese grande es el A. ¿Sí? Que es de esto que estamos hablando acá. Por eso, por ejemplo, todo el problema con la estabilización del cuerpo en la psicosis, porque no se tiene un A que le dé una respuesta fidedigna sobre ese eres tú, o estos son los límites de tu cuerpo. Todo ese cuerpo imaginario se arma de una manera, digamos, mucho más fragmentada en la psicosis, porque no está este espejo que le dice tú eres esto, ¿sí? Esto en el sentido de este individuo. ¿Perdón? No digo algo que dé una consistencia como si pasa quizás en... Claro, que dé una especie de unidad. Pero ¿Sí? también en relación a eso pensaba, retomando la iniciativa, que si el cuerpo duele o no duele, si te tiran un zapatazo, si siempre va a doler o no, como que quizás en una psicosis donde justamente no hay ese otro que ordene de alguna manera el cuerpo imaginario como unidad, digo, quizás eso da la idea de por qué puede haber, no sé, no sentir calor cuando hace 40 grados y tienen toda la ropa puesta encima, como digo, también el cuerpo ajustado en ese sentido, es que está bien, que no se siente en función de cómo está constituido o no ese pool. En la neurosis también hay momentos que no voy a decir porque no quiero ser vulgar, pero cuando hay también mucho calor y uno no lo siente como calor. Es que por eso digo, eso está regulado por algún discurso en algún punto, no sé si está el cuerpo en sí mismo, que según una célula le aplica una fuerza, eso porque hay sensibilidad, si o si duele, a eso no se refiere. Pero en la psicosis hay algo mucho más de esa lógica muy rígida de donde las cosas son calientes y calientes, y no son, por ejemplo, calientes y sexy. Y a veces el calor es sexy y a veces el calor es infernal. Sino que hay la certeza de que el calor es sexy. Para no tomar el ejemplo trillado de que el calor es infernal porque los psicóticos son unos locos. El calor es sexy. ¿Sí? Entonces, digo, en ese sentido, claro, no es que no sienta sí o no el calor, sino, digamos, cuando uno pregunta por qué quiere decir ese calor, la respuesta es estereotipada. Porque la respuesta siempre tiene que ser la misma, porque la respuesta ya está con la misma pregunta, ¿sí? O sea, no está esa pregunta hecha, sino que ya ahí está la respuesta. Que el calor es sexy. De hecho, como ven, acá, todo el tiempo, todo este movimiento, ven, el de esta curva que va alrededor del P sub 0, se traza huyendo, digamos, justamente de este lugar. Pues no lo pasa en ningún momento, ni se acerca. De hecho, va más o menos lo más lejos posible siempre.
evitando esa pregunta por el que quiere decir, básicamente, o esa pregunta por la división, porque ya la respuesta está, o sea, el elemento es idéntico a sí mismo. Hoy estaba hablando con alguien de Apola Misiones y armó una frase muy linda. Se las quiero leer bien, así que denme un segundo. Él dijo esto, se llama Franco Siganda. Dijo, el significante opositivo y diferencial, es decir, el significante del intervalo, ¿lo ven? Opositivo, diferencial, que hay un intervalo en el medio. Es asesino de espejos, ¿sí? En el siguiente sentido, de que es justamente la manera de deshacerse de esto, ¿sí? Es la manera de, digamos así, dejar de pelearse con el otro y hacer algún trabajo más bien sobre las normas y el árbitro. A través del significante opositivo y diferencial. Es decir, que se pueda establecer algún tipo de diferencia que no implique esta similitud férrea y completamente determinada, igual a sí misma, idéntica, estable, objetiva. Bueno, no, eso no lo quiero decir. Sí. A mí me parece que queda así como la idea, cada idea de que en la psicosomática hay algo del cuerpo que no es bañado por el lenguaje. ¿Qué te parece a vos? En la psicosomática hay algo del cuerpo que no está bañado por el lenguaje. Lo que pasa es que, digamos, para mí en la visión estructuralista, en la creación estructuralista, digamos, no hay nada que no esté bañado por el lenguaje, y por eso justamente tenemos este problema que yo quise traer antes, de por qué en la holofrase, si estamos diciendo que es uno, promovemos que hay dos. Y creo que eso, algo similar, pasa en el efecto psicosomático, en el siguiente sentido. Se piensa que no está bañado por el lenguaje, pero si pensamos así, tenemos que dar unas vueltas en la teoría que nos lleva, o sea, una de las consecuencias de pensar eso es pensar que hay, digámoslo así, una especie de realidad. Que es justamente la holofrase. Que es justamente la holofrase. Me parece que, digamos, la genialidad de poder escribirlo así es que justamente mostrarlo de la siguiente manera. Si bien hay algo, o sea, aquello que parece no bañado por el lenguaje, solo es una presentación más posible del lenguaje. Del lenguaje, de la teoría. Que va de la teoría. Sí. Que va de la cuestión ontológica, aparte, ¿no? Porque si no tendríamos que apuntar que ahí hay una sustancia, un ser. Ojo, porque como estaba diciendo la compañera allá atrás, en la holofrase eso se piensa que hay. No es que va de la cuestión ontológica, de hecho se mete completamente en la cuestión ontológica y te dice yo soy mi psoriasis. Bueno, el tema desde el analista sí propone lo mismo que quien dice eso o no, o se ofrece otra cosa. Sí. ¿Qué dijiste, perdón? No, bueno, que él lo diga, está bien. No, pero ojo, porque no es que está bien porque el paciente está loco y nosotros tenemos una mejor teoría. O sea, me parece que hay que ser muy... el caso nosotros no somos dueños del caso. Y me parece que desdeñar lo que dice el paciente en cualquier momento es un peligro muy grande para nosotros, porque justamente caemos de nuevo dentro del perspectivismo del analista. El perspectivismo del analista de una vez te lleva a adaptar el paciente a tu propia realidad.
No, pero yo no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que en la frase sigue no habiendo sustancia. Nada más que no es que... Porque si no, entonces ahí sí tenemos que poner algo por fuera del lenguaje, que se contradice con lo que vos acabas de decir, que desde el estructuralismo no hay nada por fuera del lenguaje, salvo, bueno, ese real que de todos modos queda como inscrito dentro del lenguaje. Ojo, porque te acabas de dar una vueltica linda. ¿Sí? Porque ¿cómo que no hay nada por fuera del lenguaje? Menos en lo real que... ¿Sí? O sea... Sí, pero eso real está tomado por lo simbólico. Y ojo, porque Lacan... ojo, porque Lacan... No hay un real por fuera, eso no... Está bien, no existe el enlace Borromeo, ¿qué te puedo decir? No hay una naturaleza. Cuando decimos naturaleza es algo que está incorporado dentro del lenguaje. ¿Estás equivaliendo real a naturaleza? El único real que hay es el real de la estructura, que es lo imposible alrededor del cual se edifica justamente toda la estructura. Después de lo demás nada sabemos porque no lo podemos ni siquiera pronunciar. Pero eso no implica que no exista. ¿Pero qué llama existir? Ok, lo que yo quiero decir es que si planteas que lo simbólico es lo único que existe, tienes que echar por fuera el enlace Borromeo. Porque en el enlace Borromeo están real, simbólico, imaginario, anudados... Estoy terminando de hablar. Tienes real, simbólico, imaginario, anudados equivalentemente. Sí, eso no lo discute nadie. Bueno, entonces no puedes subyugar lo real a lo simbólico. Pero lo real no es la realidad, empecemos por ahí. Completamente de acuerdo. Muy bien. El organismo, yo de la manera que lo veo, el organismo cuando viene al mundo, viene ya en un mundo simbólico que inmediatamente lo atraviesa. Se pierde el soma, se pierde el organismo, queda absolutamente capturado y atravesado por el lenguaje. Ya, pero disculpa, ¿dónde viene el organismo entonces si no existe? ¿Cómo? Dijiste el organismo llega al lenguaje, pero estás diciendo que el organismo no existe. No entiendo. Sí, por supuesto, hay un organismo que se pierde la instancia instintual. Eso es el baño del lenguaje sobre el organismo, eso no... Sí. No es el planteamiento que yo quisiera hacer, por lo menos. Porque eso implica justamente que hay un universo simbólico que antecede al advenimiento del sujeto. ¿De qué estamos hablando? Estamos de acuerdo, pero eso no implica que hay un organismo que después lo baña a lo simbólico. No. ¿Por qué? Porque entonces estás planteando la preexistencia de un organismo sustancial. Claro, bueno, hay un ser que nace. Estás hablando de un ser hablante y no de... ¿Cómo? Estás hablando de un ser hablante y no de un hablante ser un paleto. A ver, lo que yo quiero decir... Sí, tenemos que ver la diferencia... A ver, lo simbólico está bien. Lo simbólico en la teoría de Lacan se establece... O sea, la relación entre lo real, lo simbólico y lo imaginario en la teoría de Lacan se establece con el enlace Borromeo. Él dice, esto me llegó como un anillo al dedo después de 20 cuantos años, 30, 40 años dando clase, por fin encontré este artilugio, cosa que tiene que haber sido mentira porque leyó Santo Tomás hasta más no poder, y en Santo Tomás está por todos lados. Igual, bueno, retóricamente dice, me vino al dedo, porque entonces tenemos real, simbólico, imaginario, enlazado de tal manera que ninguno es más importante que el otro, y cualquiera que yo rompa, se deshacen los otros dos. Entonces no podemos subyugar lo real a lo simbólico. A ver, sí. Yo lo que digo es que previamente al sujeto que nace, como se decía así, que todavía no es sujeto, ya hay un simbólico en la madre que va luego transmitiendo a través de la lengua la operatoria, digamos, significante. Eso es lo que estoy diciendo. Hay un antecedente siempre de lo simbólico. No existe un previo mundo, supuestamente, que no sea simbólico. O sea, el humano está antecedido por lo simbólico. No hay una esencia previa, eso es lo que digo. Entonces, nace como animal, vamos a decir. Pero entonces, ¿cómo vas a decir que no hay una esencia previa si nace como animal? Bueno, nace, pero hay justamente el otro que está ahí que inmediatamente empieza a hacer la acción específica en donde ese cuerpo se va perdiendo. Está bien, esa es una manera de pensarlo, yo no estoy diciendo que no. Eso sucede en el estadio del espejo, en donde hay, vos decías en la psicosis, también en la neurosis hay, en el mejor de los casos, un reconocimiento de toda la imagen corporal, pero también hay fantasías del cuerpo ortopédico anterior, del desmembramiento, lo dice la gran escrito.
Ok. Bueno, tenía una pregunta por allá atrás. Pensaba haber visto a alguien levantar la mano allá atrás. No. Ok. Bueno, lo que quiero decir respecto a eso es que cualquier momento que establecemos algún tipo de organismo que viene después a estar bañado por el lenguaje, caemos dentro de esta misma trampa, ¿sí? De la existencia de una sustancialidad por fuera del lenguaje, porque entonces estás estableciendo una sustancialidad que luego viene lo simbólico y hace algo con ella. Más bien, la propuesta que yo encuentro más coherente es al revés, donde más bien es lo simbólico, digamos, es el lenguaje que ya incluye lo simbólico, lo real y lo imaginario, lo que te produce un sujeto. Sí, está bien. Ok, pero entonces no hay un sujeto previo que después viene... Conceptualización viviente, lo nombra así porque, bueno, no sé si hay algo primero y algo después, pero una sustancia orgánica, de hecho, habla de eso, la que no sea así. Y después la constitución imaginaria del cuerpo justamente con el estadio del espejo como cuerpo ortopédico. Okay. De hecho dice que, y demuestra que afecta la biología y que un cuerpo, existe un cuerpo viviente previo, no se constituye humano sin el lenguaje, pero... Me parece de acuerdo, que el objeto del psicoanálisis, que no es que no exista organismo, me parece que se está planteando si existe o no existe el organismo. Me parece que el objeto del psicoanálisis incluye el organismo. No si estaba antes, después, durante. Me parece que no lo incluye como ciencia. Me parece a mí que el psicoanálisis incluye como ciencia las cuestiones que sí se ocupa la medicina y que se lo está queriendo ubicar al organismo en algún lugar cuando en realidad no hace falta querer ubicarlo en ninguna parte. Pero el cuerpo sí está presente en el cuerpo del estadio del espejo es efecto del simbólico. Si no está ubicado el simbólico en un lugar, no se constituye como unidad. A ver, lo que estamos hablando es la relación entre el organismo y lo simbólico. Lo que había comentado anteriormente de los síntomas histéricos, etc., digamos, me parece muy importante recordar todas estas condiciones que hicieron posibles el psicoanálisis, porque me parece que ahí ya hay una especie de superación necesaria de la dualidad entre lenguaje y organismo en el nacimiento del psicoanálisis. Es decir, si no se hubiese superado la dualidad lenguaje-organismo, si no se hubiese superado la dualidad mente-cuerpo, no pudo haber habido psicoanálisis, o sea, no existiera el psicoanálisis y no estuviéramos acá hoy. Ahora, eso no quiere decir que no exista el organismo ni que no exista el lenguaje. Quiere decir que en el psicoanálisis eso no se presenta así. Ahora, obviamente, los pacientes cuando nos llegan, después de 3 meses, reportan mejorías. ¿Sí? Digo 3 meses, pueden tomar 6, pueden tener un año, eso a mí no me importa, ¿sí? No es eso lo que quiero oír. Pero lo que quiero oír es que, por ejemplo, antes venían con impotencia y ahora se les para el miembro, ¿sí? Eso es un efecto sobre lo orgánico, sin ningún tipo de duda, o sea, el pene es orgánico. Pero ese tipo de efecto que hubo no se debió a el Viagra, es decir, no se debió a un cambio orgánico, un cambio desde lo orgánico, ¿sí? Pero sí produce un cambio orgánico, o sea, la paciente de Freud que tenía no sé si han leído, los historiales de Freud son loquísimos. O sea, más de la mitad de los historiales de Freud, y apostaría a decir que el 90% de los historiales de Freud, si los viese ahorita un psicoanalista, dijera que son psicosis ordinarias. Ningún tipo de duda, todos están, digamos, locos de remate, ¿sí? Entonces, una parálisis de la pierna, ¿cómo se cura? Está bien, le puedes inyectar algo, supongo, le pones alguna especie de electricidad y se debe mover. No lo niego. Ahora, eso se curó, en ese caso, habrá otros donde no, obviamente, pero en ese caso se cura a partir de la palabra. Entonces, lo interesante es que en el psicoanálisis hay una relación muy extraña entre la palabra y el organismo, que no se reduce a que el organismo está por un lado y las palabras están por el otro, sino que justamente lo rarísimo, lo que yo llamaría la experiencia del psicoanálisis, es que
hablando se curan cosas del cuerpo, cosa que es impensable si se hace ese tipo de división entre palabra y cuerpo. Ahora, si se piensa que desde el organismo y se quiere incluir los aspectos vinculados a lo orgánico, me parece que entramos en la metafísica, es ocuparnos de todo. Me parece que los problemas que se ocupa el psicoanálisis son problemas que son efectuados o son causados por lo simbólico, por el lenguaje. Ok, sí, pero al mismo tiempo... Te digo un perdón. ejemplo que me dice, ¿vos qué haces? Una colega me dice, ¿vos qué haces con alguien que tiene cáncer? No vamos a decir alguien que no tiene adicción, alguien que tiene cáncer. Bueno, quizá hay un límite ahí, quizá tiene que ir un médico. O sea, quizás los psicoanalistas no nos ocupemos de todos. Quizás no, seguramente. Seguramente ya está lleno. Pero me refiero a que no podemos, no nos ocupamos de todo. Nos ocupamos de determinadas problemáticas vinculadas a esta teoría también. A la teoría de que lo simbólico genera. Ojo porque, claro, sí tienes razón, no voy a decir lo que tú dijiste, pero sí quiero decir lo siguiente. ¿Cómo sabemos cuando algo es simbólico y cuando no? ¿Cuándo qué? ¿Cómo sabemos cuando algo es? Cuando un síntoma corporal tiene causa simbólica y cuando no. Bueno, si es síntoma. Claro, está bien, pero me estás repitiendo la definición, me estás haciendo trampa. Claro, pero ¿cómo sabemos que es un síntoma psicoanalítico? Y no un síntoma médico. Hay que ver si hay alguna evolución. Si hay alguna letra, alguna... Ya va. Sí. Que, bueno, la estructura del síntoma tiene una sustitución, entonces habrá que hacer asociación libre a ver si se puede acceder a alguna letra que dé lugar a ese lugar de litoral entre voce y... Ok. No, que en principio no se sabe, que, bueno, uno hace un consulta y diga, o sea, el paciente claramente tiene que ir al médico si está enfermo o lo que fuere, si hay una lesión de órgano, alguien conoce a ver. Y después hay un montón de panoramas, se puede acompañar, y después por ahí leer efectos de algo en el paciente, pero bueno, a priori no hay como un saber sobre el síntoma que aparece. Está muy bien esto que estás diciendo porque por un lado estás diciendo no sé, o sea, no se sabe, digamos, es imposible saberlo. Y por otro lado igual estás proponiendo un hacer, ¿sí? Que es que por ejemplo lo mandarías a interconsulta, buenísimo. Es muchas veces, no sé si les habrá pasado, viene un paciente con disfunción eréctil y obviamente la disfunción eréctil no es nada más que no se te pare el pene. ¿Sí? También tiene que ver con ciertas cosas de placer, con cosas de la pareja, con la concepción de la masculinidad, con un montón de otras cosas. El síntoma... La división de una función también no es por ahí lo mismo que otro tipo de síntomas. De acuerdo, no es lo mismo que otro tipo de síntomas. Por eso por ahí hay un efecto más que uno lo puede explicar más. No, ojo porque, digamos... Puede ser algo orgánico la disfunción eréctil, ¿no? Claro, pero la pregunta es cómo sabemos cuándo sí y cuándo no. Siempre. Claro. ¿Cómo sabemos cuando sí viene de eso y cuándo no? Afectada la función orgánicamente porque eso se estudia a que no sea algo funcional. O sea, eso sí hay que primero verificarlo. Porque existe la herramienta para hacerlo. Está bien, pero por ejemplo, digamos que se estudia la parte... como si fuera una lesión orgánica y se ve que efectivamente hay un problema. Pero en realidad lo que trajo el paciente no era que se le parara o no el pene, sino ese miedo grandísimo de que no pudiera satisfacer a su mujer o a su hombre. ¿Sí? Pero eso sería el motivo de consulta del paciente. Pero ¿qué paciente sabe su motivo de consulta? O sea, sí, digamos, el paciente te viene con un motivo de consulta, pero eso no implica que... Lo que yo quería decir igual es que al paciente, yo muchas veces lo hago, le digo, ok, está bien, trabajemos sobre eso, vemos que tiene que ver algo con que efectivamente está casado con un hombre con el que no quiere estar más, etcétera, sí, todo eso muy lindo, pero igual sabe que existe el Viagra, ¿no? O sea, digamos, esto no es el problema más grande. Está bien, trabajemos con todos los otros problemas. Pero el problema más orgánico
usted medio que lo puede resolver, o sea, eso no es lo más problemático. Cómprese su cajita de Viagra y cuando quiera, obviamente sigamos trabajando, digamos, haciendo eso, pero de alguna manera u otra eso puede. Ahora, ¿qué contraindicación, digamos, tendría eso? Que el problema con resolver lo orgánico muy rápidamente es que puede ser que justamente eso orgánico tenga un montón de otras cosas atrás. Como por ejemplo, que sea, no sea un hombre, o sea, que sea un hombre intentando tener relaciones sexuales con una mujer y que no tenga erección, porque en realidad lo que pasa es que no quiere tener relaciones sexuales con mujeres, sino que quiere tener relaciones sexuales con hombres. Entonces, al obligarlo a tener relaciones sexuales con las mujeres, que efectivamente estás medio haciendo al recetarle la Viagra, entonces lo estás empujando justamente hacia ese pequeño abismo donde la disfunción eréctil venía a sintomar, digamos, a impedir, a inhibir como una función inhibitoria, como efectivamente habías dicho. A resolver incluso. Sí. En ese caso. A resolver, sí. O sea, hay un problema ahí, que el problema es, yo no quiero tener sexo con mujeres. Y la solución es, bueno, no se me para el pito. Es una solución, tienen que decir, bastante efectiva. Entonces, ojo con esa diferencia un poco, porque tenemos que siempre tener cuidado con esta diferencia entre lo orgánico y lo simbólico, digamos, porque muchas veces, o por lo menos la apuesta de nosotros, es que no existe esa diferencia, sino que existe más bien una especie de continuidad, como si fuera una banda de Moebius, ¿sí? De esas, no tengo cinturón, pero si tuviera cinturón lo sacara y le diéramos una vuelta y ustedes vieran cómo si seguimos una de las líneas llegamos a la otra. Y quizás justamente la apuesta del psicoanálisis, sea que de lo simbólico se llega a lo orgánico y de lo orgánico se llega a lo simbólico. Sí. Pero además me parece que el síntoma mismo está determinado por la teoría. No hay un síntoma como tal. No es que el paciente viene con un síntoma que ya existe como tal y el analista trabaja con eso. El analista con el paciente, como decías antes, entre los dos, pero el analista con su teoría también determina cuál es el síntoma. El analista con su teoría y el paciente con su teoría también, ¿sí? Cosas, exactamente, pero... Y la cultura con su teoría. Exactamente, sí, son entre dos partes como mínimo. Sí. Porque si no se supone que hay un problema que ya existe, que volvemos a la burocracia. Ya existe el problema. Ya existe el problema que el tipo tiene disfunción eréctil. Sí. Por ahí no existe como problema. Se puede determinar otro. Sí. Bueno, terminemos acá. Tienen mi email y otros contactos por si me quieren contactar, tienen algunas preguntas, se les surgió una objeción muy buena a lo que yo dije. Y listo, muchas gracias.